La salud es uno de los temas sensibles para toda la población y luego de 2 años prácticamente sin representación de trabajadores en la Administración de Servicios de Salud del Estado, los trabajadores ahora inauguraron una etapa que lleva 4 meses y días y lo está haciendo, están representados los trabajadores con el licenciado Pablo Cabrera, licenciado en laboratorio y quien además tiene un curso, lo estaba viendo acá, de gestión en salud. Gracias por estar con nosotros acá porque queremos conocer muchas cosas de cómo es el trabajo que recién está empezando desde el otro lado del mostrador, de alguna manera. Buenas noches. Sí, trabajo con mucha responsabilidad y compromiso y lo analizábamos desde el comienzo cuando se discutía en el principio lo que era la participación social, la posibilidad de que tanto trabajadores como usuarios formaran parte de un equipo de trabajo y que también se pudiera colocar la mirada desde adentro, no solamente en lo que puede hacer la negociación en sí con los sindicatos, sino que trabajadores influyendo en la mirada interna de cómo construir, en este caso ACE, o cómo aspiramos dentro del movimiento sindical a ir evolucionando hacia otros espacios. Anteriormente ya teníamos la buena experiencia del BPS, pero seguir trasladando, se generó los espacios también en la educación y por qué no también esperar que en un futuro cercano se pueda pensar que el resto de las empresas públicas también sea de la misma manera. Pero esto fue parte de grandes debates que construyeron al movimiento sindical en la mirada de cómo también ser responsables y participar de un lugar donde no todo es de afuera, no todo es dar una opinión tal vez crítica, sino que, bueno, estar adentro, trabajar y también aportar desde ahí para poder dar un proceso de cambio que esperábamos y que a veces no se podía hacer. Y en ese aporte, Pablo, ¿cuáles son las prioridades del representante de los trabajadores en el directorio? Bueno, prioridades varias, lo decíamos al principio de esta nueva etapa, la formación como algo central y por suerte ya estamos avanzando en ese sentido, se ha logrado incorporar etapas formativas en lugares muy sensibles como es en la atención al usuario, como es esta mirada de construcción del propio Sistema Integrado Nacional de Salud, porque obviamente que no se puede pensar en un sistema si no se les forma a los trabajadores para esa nueva etapa. Se está comenzando a hacer precisamente por estos días. La comunicación, lograr avanzar en lo que es presentar un ACE desde un lugar distinto, no solo esa comunicación externa y en lo que maneja precisamente las noticias, el informar qué es lo que se está haciendo, sino también esa comunicación interna tan importante que tiene que ver con una horizontalidad en el manejo precisamente de la información para lograr mayor calidad. Porque muchas veces si el funcionario no tiene la información, si no logramos dar precisamente los puntos claves para lograr hacer los procesos, eso no se puede hacer. Y eso es comunicación. Entonces, trabajar y profundizar en una herramienta como la comunicación, como algo base, para pensar en un organismo diferente, es creo los roles que nos ha tocado y que lo hemos sentido como importantes y estamos intentando profundizar en ese sentido. Ni que hablar de la cercanía con la gente, el conocer, el recorrer. Veníamos con un bagaje tal vez importante en el trabajo sindical, recorriendo todo el país, pero ahora desde esta mirada más institucional, el respaldo al trabajador común, al compañero de todos los días, pero también sentarse con las gestiones locales y poder tener ese ida y vuelta también necesario de cuáles son las complejidades que atraviesan, porque obviamente un ACE de 1.300.000 usuarios, más de 30.000 relaciones laborales, obviamente que es muy complejo, y la complejidad del propio país. No es lo mismo el medio rural que una ciudad del interior, que una ciudad capital de un departamento, que Montevideo. Y esto también hay que saberlo traducir para saber generar recursos, generar respuestas, tener la capacidad de entender que haces un todo, que tiene una identidad, con las particularidades obviamente y la idiosincrasia que para este país a veces tan chiquito, pero tan diverso en lo que hace a esas miradas, si lo pensamos en lo que puede ser la frontera con Brasil, lo que es el litoral, lo que es el sur o lo que es el norte. Y creo que todo esto tiene que estar en la mirada cotidiana y que cualquier directorio, de cualquier empresa pública, de cualquier organismo público que se considere como tal, lo tiene que tener. Y para nosotros es un gran desafío Pablo, seguirlo haciendo. ¿de qué manera cambia la perspectiva ahora que estás teniendo una mirada institucional? Si bien tú pediste licencia, ¿no?, a nivel de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, hoy estás como director.
¿De qué manera cambia la visión, ver esa globalidad? ¿Genera, por ejemplo, si hay buena comunicación con el sindicato, menos conflictividad porque se entienden otras cosas que a veces desde el sindicato se ven de una manera y desde el directorio de otra? Bien, el sindicato es la herramienta fundamental de lucha por los derechos de los trabajadores y del colectivo al cual representa. Y muchas veces se contraponen lo que son las miradas y lo que son la construcción de las necesidades. El trabajador lucha en primera instancia por su salario y por sus condiciones de trabajo. Desde este lugar tenemos que amalgamar además el hecho de la mirada institucional, pero en el sentido de que fortalezcamos nuestro lugar de trabajo. Y algunas líneas que muchas veces no se conocen, porque obviamente quien debe conocer y manejar es la propia institucionalidad, y que no se transmite con facilidad a todos los actores, hace que hoy en este lugar podamos comprender, si se quiere, algunos procesos que se han ido dando o en algún momento cuando hemos estado negociando, particularmente en el Ministerio de Trabajo, del por qué habían algunas respuestas que en tal sentido no satisfacían lo que el sindicato venía a buscar, pero que cuando uno está ahí adentro entiende, no que comparta, pero por lo menos logramos el entendimiento, que esto creo que es la base fundamental. Claro. Primero entender para después buscar posibles alternativas o soluciones, y creo que esto también es lo bueno que le estamos aportando tanto usuarios como trabajadores a este directorio. Es otras miradas, no es solamente la mirada que le pueda colocar el Poder Ejecutivo, la mirada más política desde el lugar del gobierno, sino que estos actores tan fundamentales, porque el trabajo se construye con los trabajadores y va hacia los usuarios, que sean esos actores principales los que también tengan la oportunidad de brindar al menos una opinión y de dar su voto también, en este caso, si se está a favor o en contra de determinadas políticas que se quieren gestar. Precisamente en esa línea, ¿cómo es la interacción con el resto de los directores? Y dejamos de lado acá al representante de los usuarios porque ya lo acabas de mencionar. La relación es buena, creo que se está basando en un amplio respeto, que creo que eso es central para cualquier organismo, y más en este tipo de organismos también, como decíamos, complejo. Obviamente que cada uno de los actores tiene la posibilidad de tener una opinión, y la tiene, en algunas coincidimos, en otras no, pero la base del respeto y el poder escuchar a los otros y el planteo de los otros, creo que eso es central y es lo que estamos intentando. Hace pocos meses, pero creo que estamos intentando también esto de fortalecer lo que son esos vínculos, porque el vínculo individual, personal, desde lo humano es fundamental, pero también eso traduce cuánto vínculo se puede fortalecer hacia cada uno de los espacios, ¿no? El trabajador representado y cuánto puede colocar en la discusión y cuánto puede trasladar. El usuario representado y de la misma manera. El Poder Ejecutivo, el gobierno desde ese lugar también. Y cuando después tienen que confluir las discusiones, no solamente en esa interna, sino que muchas veces nos puede pasar, y tenemos esta experiencia de los consejos de ministros, por decir algo, de esta llegada al interior y compartir con las autoridades del Ministerio de Salud Pública o con otros organismos cuando se dan temas que debemos necesariamente compartir, ayuda y mucho. Y creo que esto de fortalecer las relaciones de ese lugar es lo que hace muchas veces a las diferencias de encontrar salidas o no. Hablando de diferencias, dijiste que 1.300.000 son los usuarios que se atienden hoy en ACE, pero si uno tiene la percepción que todavía no es una, digamos, alternativa bien vista, digamos, si uno puede optar, capaz que uno privado vota por, va por el sistema privado, incluso los propios trabajadores, ¿no? ¿Cómo cambiar esa percepción cuando a veces los médicos son los mismos en uno y otro lado y quizás la diferencia es la hotelería? ¿Desde qué modo se está trabajando para eso? Corregime si la percepción que yo tengo es equivocada. Es exacta. Pero creo que lo central en esto se reduce a una palabra natural en los medios, y es el marketing. Cuánto tenemos capacidad de vendernos realmente, porque hay servicios que son de primerísima calidad, hay servicios que son únicos. Ha logrado avanzar sustancialmente en lo que hace a estructura, en logística, y si bien obviamente hay mucho todavía para mejorar, podemos ser competitivos. Un Pereira Rosell, por ejemplo, es un lugar de excelente calidad, y obviamente que tenemos tal vez algo fundamental, que es la interacción con la Universidad de la República, donde tenemos los profesores realmente preparados y encumbrados, que a veces pueden dar un diagnóstico que no se puede encontrar en otra parte. Esto es un plus, creo, bien interesante a explorar, y que muchas veces la gente lo desconoce.
La llegada en el medio rural creo que es casi exclusiva de una prestación de ACE, si bien hoy la complementación y el propio sistema integrado lleva a esto de unir fuerzas entre el sector público y el sector privado. En el sector rural la presencia de ACE, el efector público, es central y es el que ha resuelto los grandes problemas sanitarios de la gente en el interior, en lo que es el medio rural y el rural profundo. Hemos avanzado en aspectos sustanciales como es el hemocentro en la región este, donde realmente nos sentimos muy orgullosos de lo que se está haciendo porque es una interacción con la comunidad a pleno, el trabajo que hay con las escuelas, con las ciudades y con los poblados a veces que son reducidos en población pero que tienen muchas ganas de hacer, y esto se logra desde la mirada de una gestión pública. Ni que hablar, y esto ya se habla desde siempre, lo que ha sido el esfuerzo y el desarrollo del Hospital de Tacuarembó. No tenemos mucho más para agregar porque solamente el sello Hospital de Tacuarembó dice por sí mismo la posibilidad del desarrollo neonatal en Salto, donde el sector privado busca la respuesta en el sector público, y hoy terminamos con un CTI neonatal que es dependencia de ACE y es para la región. Bueno, y como esto, muchas cosas en la atención primaria en general, donde el desarrollo de pensar un primer nivel que tenga que ver estrictamente con más profundización en la información, en la llegada a la comunidad, ACE lo está haciendo y lo está haciendo bien. Hay que saberse tal vez vender un poco mejor. Mencionabas el Hemocentro de Maldonado como un ejemplo. Te iba a preguntar antes de que lo hicieras por la preocupación que tenés con respecto a este tipo de servicios que son pequeños, que podrían replicar en otras partes del país. ¿Es así? Sí, es más, esperamos poder discutirlo y que los próximos presupuestos, particularmente rendiciones de cuenta de lo que nos queda de este periodo, podamos conseguir los fondos para que este centro regional, en el caso de Maldonado, lo podamos replicar en Paysandú, en Salto, para tener en el norte la misma realidad, porque este servicio de Hemocentro es regional, es público, lo hacemos para tanto prestadores públicos como privados. Es de excelentísima calidad por la interacción que también tenemos con la Universidad de la República y en particular con la Escuela de Tecnología Médica. Van estudiantes avanzados a también terminar, digamos, lo que es la parte práctica de la carrera en el propio Hemocentro. Lo que tiene que ver con la infraestructura no tiene nada que envidiarle a ningún servicio privado desde ningún lugar. Creo que se ha apostado fuerte, que hay ganas y que hay gente particularmente que tiene ganas, y en esto el reconocimiento que se dio hace unas semanas atrás, a 7 años precisamente de inaugurado, con premios de calidad muy importantes, con reconocimientos en congresos internacionales, con trabajadores realmente que están involucrados con la tarea, y creo que eso también es bueno recordárselo a la gente, porque no es porque no lo sepan, sino que a veces no lo tenemos presente. Hay gente que está realmente involucrada y que da mucho de sí, y tenemos servicios de altísima calidad. Pablo, la representación de los trabajadores en el directorio de ACE fue muy golpeada tras el primer trabajador que ocupó ese cargo, ¿no? Es más, estuvo 2 años vacante mientras se resolvía la situación de este compañero que, por un trámite también judicial. ¿Cómo se levanta la participación de los trabajadores? ¿Cómo quedaste tú tomando esa posta bastante golpeada, ¿no? Y mirar de aquí en más. ¿Te sentís más observado? En lo que hace a la observación, si se quiere, cuando uno viene de un camino bastante largo, fueron 10 años de presidente de COFE, otros tanto, primero como secretario general de la Federación, luego también asumiendo la presidencia de la Federación, uno ya tiene un espacio en el cual paso a paso que se va dando, paso a paso que también tiene un seguimiento no solamente de las internas, sino que obviamente en la propia expresión de los medios de comunicación, y la gente en cada uno de esos lugares empieza a tener cierto reconocimiento y a hacer críticas también, a tener demandas. Y bueno, esto ya era como parte de una realidad. Llegar a este lugar sabiendo que lo que había que generar era compromiso y responsabilidad, no era nada nuevo. Sabíamos que estábamos en una situación altamente sensible por lo que venía, pero se demuestra solamente con trabajo. No hay otra manera de demostrar que si hay cambios es porque hay un trabajo diferente y porque la gente así lo asume. En estos 4 meses lo que a mí me queda es que la recepción en general de la gente ha sido buena. En muchos lugares nos hemos sentido hasta muy cómodos porque en esto del interior a veces un poco más lejano,
la gente siente, bueno, qué suerte, hay una dirección y una dirección presente, nos vienen a visitar, vienen a buscar cuáles son nuestras necesidades, queremos hablar y nos escuchan. Creo que será el tiempo el que va a decir si hay diferencias, similitudes, si existe trabajo, si no existió. Los balances hay que hacerlos tal vez por lo menos pensando en un año más por delante, pero creo que hay diferencias en ese sentido. La gente se ha sentido cómoda y fue muy expectante esta espera de parte, lo sentimos adentro del propio edificio, la gente estaba esperando a ver cómo se iban a dar algunas cosas. Creo que se está haciendo un camino, hay un equipo que está trabajando conmigo que es muy importante. Y los compañeros, obviamente que no se van nunca, los compañeros de la Federación que también respaldan, acompañan, y creo que en esto es parte central para poder seguir avanzando en este camino. El funcionariado de ACE ha sido muy crítico muchas veces con la administración. Concretamente, hace poco tiempo nosotros recibimos aquí también a representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. ¿Cómo lo tomás vos eso ahora que te toca estar del otro lado del mostrador, digamos? Con la sinceridad que corresponde, entendiendo que uno lo vivió y que la representación de los trabajadores es justamente impulsar lo que los reclamos de los trabajadores surgen. ¿Cuántos trabajadores tiene ACE hoy? Hoy estamos hablando de más de 30.000 relaciones laborales. Y digo con esto que no son 30.000 personas porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen más de una función, un cargo, ya sea el cargo presupuestal y un cargo de comisión de apoyo, o en el caso del patronato, específicamente para los temas de salud mental. Entonces, hablamos de más de 30.000 relaciones laborales. Es un universo muy importante. Muchos de los reclamos son reclamos, obviamente, más que fundamentados. Hay que seguirlos peleando y que de este lugar es el que seguimos amplificando, porque uno pelea por una estructura sólida, por una estructura que al día de hoy todavía sigue sin estar, porque lo decíamos antes y hoy lo vamos a seguir diciendo. El año 2007 fue el año fundamental por lo que significó las leyes que formaron el sistema integrado de salud. Una de ellas fue la descentralización de ACE, y la descentralización de ACE llevaba consigo la construcción de una estructura propia. Nosotros hoy todavía seguimos en algún aspecto trabajando bajo esa estructura del Ministerio de Salud Pública, algo prestado, algo que obviamente lleva un presupuesto muy importante, se discute muchísimo. El Parlamento hace hincapié en que se ha abordado presupuestos realmente altos para otorgarle a ACE para los cambios. ACE venía muy relegado. Y si bien han sido aportes fundamentales, todavía hay mucho para hacer, porque esta construcción de una estructura siempre lleva montos importantes, porque hay reconocimiento de funciones que al día de hoy no se pueden hacer. Reconocimiento hasta desde cómo se construye un salario real para un trabajador desarrollándose en este momento. Porque también hay que entender que hoy se nos pone sobre la mesa un tema muy sensible, y es la competencia. Y en el mercado la lucha muchas veces por el trabajador competitivo, por el trabajador calificado, hace que el sector privado se quede con ese personal calificado, porque nosotros no llegamos a los valores que el mercado está planteando a nivel salarial. Entonces, todo esto se tiene que contemplar en una estructura que va a costar todavía poder construirla. Y bueno, esos son reclamos naturales de los sindicatos que nosotros vamos a seguir ampliando. Que podemos entender que en esta discusión más política hay tiempos y que muchas veces no se puede hacer todo al mismo momento, lo podemos llegar a tomar y valorar diferente, porque hay una discusión desde la responsabilidad de la gestión. Uno también en el momento de gestionar sabe que pone en la balanza y no todo se puede hacer al mismo tiempo, y ningún Estado se construye haciendo todo al mismo tiempo, porque los tiempos en que viven los estados también no son únicos, hay una región, y uno también debe entender lo que significa esa inserción de un país como el nuestro, precisamente en un ámbito más amplio, donde los recursos siempre son finitos, y lo que muchas veces le damos a un lugar, le tenemos que sacar a otro, pero la gente va a seguir peleando y nosotros vamos a seguir respaldando lo que son las luchas por las mejoras de la gente. Pablo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Ha sido un gusto. Igualmente.